Muy buenas noches, mis hermanos. Para mí, como siempre, es un enorme placer estar aquí con ustedes y con los hermanos tanto del Seminario Reformado Latinoamericano como de la librería CLC. Gracias también a aquellos que están orando por nuestro país. Quería aclarar que hay muchos creyentes que están peleando esta batalla. Yo soy una especie como de soldado raso en ese ejército. Pero de verdad, hermanos, oren por nosotros. Las elecciones presidenciales y congresionales son este domingo. Así que necesitamos mucho de la obra del Señor en medio nuestro. Pero vamos a entrar en el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Desde que surgió la pandemia del coronavirus y también debido a muchas cosas que están pasando en nuestro mundo, muchos se preguntan si estamos en los tiempos del fin. Y la verdad es que hay un sentido en que debemos responder que sí, porque desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, nosotros hemos entrado en la última etapa de la historia de la redención. Es por eso que en el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que nosotros ya estamos en los tiempos del fin o ya estamos en los últimos tiempos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 17, lo vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, donde el apóstol Juan nos dice claramente, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora bien, yo sé que lo que muchos quieren saber es si nos estamos acercando al fin del mundo. Y esa es la pregunta que yo quisiera abordar en esta ocasión a la luz del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Y yo les pido, por favor, si tienen sus Biblias, que vayan a Marcos capítulo 13 o esta sección conocida como el discurso del Monte de los Olivos por el lugar donde este discurso fue pronunciado. Ahora, debo decir de antemano que este es uno de los pasajes más complejos y más controversiales de todo el Nuevo Testamento, porque en él se entremezclan profecías que tienen que ver con una diversidad de eventos y no todos están de acuerdo en la interpretación de cada una de las porciones de este capítulo, es decir, de cuál de los eventos es que Cristo está hablando en cada porción del pasaje. Mis hermanos, hay algunos aspectos de las Escrituras en los que podemos tener diferencias de opinión, porque no ponen en juego las grandes doctrinas del cristianismo, en la que todos debemos estar de acuerdo. Así que en esto podemos tener diferencias. Por otra parte, y como espero mostrar en un momento, aunque este es un pasaje profético, es más que evidente que la intención del Señor con este discurso no era satisfacer nuestra curiosidad por el futuro, sino más bien prepararnos para serle fieles a Él en el presente. Y ustedes van a ver cómo eso es extremadamente importante. En otras palabras, este es un pasaje eminentemente pastoral, en el que Jesús instruye y anima a sus discípulos a perseverar hasta el fin, aún en medio de las dificultades que nosotros vamos a tener que enfrentar en este mundo caído. De ahí las continuas advertencias que nosotros encontramos en este capítulo. Si van a Marcos capítulo 13, van a ver cómo hay varios versículos donde el Señor nos advierte que debemos estar velando. Versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos. Versículo 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Versículo 21. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Versículo 23. Mas vosotros mirad. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola, versículo 33. Mirad, velad y orad, versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ven, hermanos, cómo la intención de este pasaje es eminentemente pastoral. Mis hermanos, la Biblia no fue escrita para que podamos enterarnos hoy de las noticias de mañana.
La Biblia fue escrita para que podamos conocer a Cristo tal como Él es presentado en el Evangelio, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Y es mi intención exponer este pasaje con este propósito pastoral en mente, no para satisfacer una curiosidad que no es saludable para el cristiano. Habiendo hecho esta aclaración y a la luz de la inquietud que hemos planteado ya sobre las señales del fin del mundo, en esta ocasión quiero concentrarme básicamente en los primeros 13 versículos de Marcos 13 y los pasajes paralelos que se encuentran en Mateo 24 y en Lucas 21. Así que permítanme, antes que todo, colocar este texto en su contexto. Y por favor, yo les pido, mis hermanos, que tengan paciencia. Cuando yo era niño y nos mudamos de un pueblo a la capital, mi familia estaba construyendo la casa paterna y mientras hacían los cimientos de la casa, lo que nosotros llamamos la zapata, nosotros íbamos continuamente y a mí me daba la impresión de que la construcción no estaba avanzando. Bueno, yo les voy a pedir que tengan paciencia porque vamos a tener que primero echar los cimientos y puede ser que te dé la impresión de que no estamos avanzando, pero te vas a dar cuenta después cómo este contexto es tan importante para entender el tema que nos ocupa en esta tarde. Este discurso de Monte de los Olivos fue pronunciado durante la Semana de la Pasión, que comenzó el llamado Domingo de Ramos, cuando Jesús entró por última vez en la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos. Miles de personas se habían aglomerado en la entrada de la ciudad, aclamando con gozo a Jesús como el Mesías, el Hijo de David. Y mis hermanos, si no conociéramos la historia y pudiéramos viajar a través del famoso túnel del tiempo hasta ese Domingo de Ramos en Jerusalén, pensaríamos que la nación de Israel estaba experimentando un avivamiento espiritual. Pero muy pronto iba a ser evidente que toda esa algarabía no era más que una fachada religiosa, que eso no reflejaba la realidad del corazón. Unos días más tarde, Israel iba a rechazar a su Mesías. Y eso tendría serias repercusiones tanto a nivel político como a nivel espiritual para esta nación que en el antiguo pacto era una teocracia. Ese lunes en la mañana, después del Domingo de Ramos, Jesús y sus discípulos se dirigían hacia el templo en Jerusalén y encuentran en el camino una mata de higuera llena de hojas pero sin fruto. Y en un acto simbólico, Jesús maldice la higuera. Ahora deben tener en cuenta que en el Antiguo Testamento el árbol de higuera representaba la nación de Israel. Jesús maldice este árbol y se seca hasta la raíz. Eso era Israel en los días del Señor. Un hermoso árbol lleno de hojas, pero que no tenía frutos, a punto de recibir todo el peso de la ira de Dios por su formalismo religioso. Inmediatamente después, el Señor entra en el templo con sus discípulos, echa fuera a los comerciantes, a los cambistas y acusa a los sacerdotes de haber convertido la casa de Dios, el templo de Dios, en una cueva de ladrones. Y esa fue la gota que derramó el vaso, porque eso fue el lunes, recuerden. El martes en la mañana, Jesús fue confrontado en el templo por los líderes religiosos de Israel con una serie de preguntas capciosas, tratando de que él se incriminara con sus propias palabras y así poderlo acusar delante del Sanedrín como un blasfemo. En ese contexto, el Señor les cuenta a los líderes religiosos una historia en forma de parábola. Estoy en Marcos 12, acerca de un hombre que había plantado una viña y que se la había arrendado a unos labradores. Pero cuando llegó el tiempo de la vendimia y el dueño envía a algunos de sus siervos a buscar la parte de los frutos que le corresponde, estos labradores malvados los afrentan y los golpean, llegando incluso a matar a algunos de estos siervos. Pero en vez de darles lo que merecía, el dueño decide enviarles lo más preciado que tenía, a su propio hijo, al amado de su corazón. Pero dice el texto que echándole mano,
lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Comienzan a ver, hermanos, la intención de esta parábola. Y ahora Jesús les pregunta, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Y ellos responden, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Recuerden, hermanos, eso es inmediatamente antes del discurso del Monte de los Olivos. Ahora, obviamente, la viña de esta historia es la nación de Israel y los labradores son sus líderes. De hecho, dice en Marcos capítulo 12, versículo 12, que a partir de ese momento ellos trataban de prender a Jesús porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Ellos entendieron perfectamente el significado de esta historia. De manera que esta parábola nos enseña lo mismo que la maldición de la higuera. Israel perdería su estatus de nación teocrática y la viña sería entregada a otros labradores, la iglesia, que sí producirían los frutos que se esperaba de ella. Más adelante, en ese mismo día, el Señor pronuncia unas palabras bien duras contra los escribas y fariseos. Y esto se recoge en Mateo capítulo 23. Ahora recuerden, Mateo tiene su discurso del Monte de los Olivos en el capítulo 24. Así que este discurso contra los líderes de Israel se encuentra inmediatamente antes del discurso del Monte de los Olivos. Y de nuevo Jesús vuelve sobre el mismo tema, el juicio de Dios contra Israel. Dice en Mateo 23, por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y ahora escuchen, mis hermanos, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que el juicio de Dios habría de caer sobre Israel mientras estuviera viva esa generación que le estaba escuchando en ese momento. El Señor finaliza su advertencia con estas palabras, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Recuerdan la parábola de la viña? ¿Cómo Dios envió los siervos y los apedrearon? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, yo no sé si se dieron cuenta de este detalle. Aunque Jerusalén era la ciudad de Dios y el templo de Salomón era la casa de Dios, ahora Cristo le llama vuestra casa os es dejada desierta. Mis hermanos, cuando Jesús salió del templo ese martes, fue para no regresar a ese lugar nunca más. De manera que en ese momento el templo dejó de ser la casa de Dios para convertirse en un edificio más. Porque, mis hermanos, ¿qué es lo que hace al templo la casa de Dios? Que la gloria de Dios esté allí. ¿Y quién es la gloria de Dios encarnada? Nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ¿no tiene algo interesante en Marcos capítulo 3, en el versículo 4? Jesús sale del templo, dice aquí, y se va con sus discípulos al monte de los olivos. Dice el versículo 4, y se sentó en el monte, versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Yo no creo que eso haya sido por casualidad o porque ese era el monte que quedaba más cerca. En los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel, y yo les dije que tuvieran paciencia, que estamos haciendo verdad los cimientos de la casa. En los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel,
El profeta ve en una visión cómo la gloria de Dios abandona el templo por causa de la apostasía del pueblo. Y esta es una forma simbólica de expresar el castigo de Dios sobre la nación. Un castigo que se manifestó cuando los babilonios destruyeron la ciudad y el templo en el año 587 antes de Cristo. Pero hay un detalle sorprendente en esta profecía del libro de Ezequiel. Dice en el versículo 23 del capítulo 11 que la gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente, es decir, el monte de los olivos, como vemos claramente en Zacarías capítulo 14, versículo 4. La gloria de Dios dejó el templo antes de ser destruido por los babilonios, y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. La gloria de Dios encarnada, ese verbo que se hizo carne, del quien dice Juan en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria encarnada estaba abandonando el templo para ir a sentarse en el monte de los olivos. Esa casa fue dejada desierta, como profetizó Jesús, porque la gloria de Dios, que era él mismo, ya no regresaría al templo nunca más. Un templo sin gloria es un edificio como cualquier otro. Mis hermanos, eso es lo que está en el trasfondo del discurso del Monte de los Olivos. Ese es el contexto. Y eso nos lleva ahora al segundo encabezado de este mensaje, es la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo. Recuerden, Jesús les dice, vuestra casa os es dejada desierta, esta casa va a ser destruida. Tal parece que estas palabras de Jesús habían dejado en shock a los discípulos. ¿Cómo era posible que el templo, la casa de Dios, fuera destruida? Vean el versículo 1 de Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios, como diciendo, ¿y de verdad el templo será destruido? Mis hermanos, para que ustedes tengan una idea de lo que esa profecía implicó cuando Jesús la pronunció, y eso de paso es una de esas pruebas incidentales de la veracidad de las Escrituras. Este templo había comenzado a ser remodelado por Herodes el Grande a partir del año 19 antes de Cristo. Herodes era famoso no solo por su crueldad, sino también por sus proyectos de construcción, pero ninguna de sus obras se compara con el templo de Jerusalén. Para que ustedes tengan una idea, todo el complejo del templo cubría 35 acres de terreno, es decir, el equivalente a unas 12 canchas de fútbol. Y se calcula que algunas de las piedras que se emplearon para su construcción pesaban 1.000.000 de libras. Algunas de las columnas que soportaban el pórtico eran tan anchas que apenas podían ser abarcadas por 3 hombres tocándose por las puntas de los dedos. De manera que para los judíos era impensable que un edificio de esa magnitud pudiera ser destruido, aparte de que era la casa de Dios. Pero la destrucción predicha por Jesús sería de tal magnitud que el templo iba a ser arrasado desde sus cimientos. Versículo 2. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra. Este iba a ser el clímax de la ira de Dios sobre esta nación por haber desechado a su Mesías, y es lo que se describe en los versículos 14 al 23 de Marcos 13. Mi postura es que los versículos 14 al 23 de Marcos 13 no predicen los días antes de la segunda venida, sino la destrucción de Jerusalén y del templo. El pasaje paralelo de Lucas 21 no deja lugar a dudas con respecto a esto. Dice Lucas, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ese es el pasaje paralelo de esta porción de Marcos. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes.
El Señor no puede haber estado hablando de los eventos que habrían de suceder inmediatamente antes de su segunda venida, porque más adelante, en Lucas 21-24, Él dice a los judíos, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Ven? Eso fue lo que sucedió en el primer siglo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso ocurrió en el siglo primero y era algo que varios de los discípulos que estaban allí escuchando el discurso iban a experimentar. Es por eso que en el versículo 23 de Marcos 13, el Señor les dice, mas vosotros mirad, ustedes que me están oyendo, miren, porque os lo he dicho todo antes de que ocurra. Tito, el hijo del emperador Vespasiano, atacó la ciudad de Jerusalén en abril del año 70 después de Cristo. Pero la ciudad resistió por un tiempo hasta que finalmente el 24 de julio los romanos capturaron la fortaleza Antonia. El 24 de agosto quemaron las puertas del templo y 2 días después le prendieron fuego al santuario. Ya para el 26 de septiembre de ese mismo año, toda la ciudad se encontraba en sus manos hasta que Tito la arrasó completamente, tal como Jesús lo había predicho 40 años antes. Solo quedaron en pie las 3 torres del palacio de Herodes en el muro occidental y parte de la muralla. Todo lo demás fue destruido. En el templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas murieron durante el asedio, aparte de los 97,000 judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos. Mis hermanos, esto fue una masacre total. Es por eso que Cristo va a decir en esa porción de Marcos que esa sería la tribulación más grande que la nación de Israel ha sufrido como teocracia, ni sufrirá jamás. Por esto, mis hermanos, es que era tan difícil de imaginar para los judíos, para los discípulos, que esto iba a suceder a menos que estuviera llegando el fin del mundo. Y es por eso que los discípulos conectaron la caída de Jerusalén y del templo con el fin del mundo o el fin del siglo. De ahí la pregunta del versículo 4. Vean una vez más, versículo 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Perdón. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, encontramos la pregunta en una forma más completa. Dinos cuándo serán estas cosas, es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Ven cómo los apóstoles parecen estar conectando estos eventos al mismo tiempo? La destrucción de Jerusalén y el templo por un lado y la segunda venida de Cristo y el fin del mundo por el otro. Pero Jesús quiere hacerles ver ahora que habrá un lapso de tiempo indefinido entre estos eventos. De ahí las advertencias del Señor que encontramos en los versículos 5 al 13, lo que me lleva a mi próximo encabezado, las advertencias de Jesús. La primera de esas advertencias la encontramos en los versículos 5 al 8, y es que tengan cuidado los discípulos de no dejarse engañar por las supuestas señales de su venida y del fin del mundo. Por favor, lean conmigo Marcos 13. Voy a pedirles, yo no sé si ustedes están captando con mi computadora el ruido que hay alrededor, pero estamos en elecciones y eso es lo que pasa en mi país, se convierte en un carnaval. Pero escuchen lo que dice versículos 5 al 8. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y Lucas menciona también habrá pestes, habrá pestilencias.
Principios de dolores son estos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta enseñanza de Jesús es tan clara que resulta increíble la cantidad enorme de personas que han sido engañadas a lo largo de la historia pensando que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina porque algunos de estos eventos como los que el Señor está describiendo aquí estaban ocurriendo. Pero Jesús les dice, vendrán falsos cristos, oiréis de guerras y rumores de guerras, naciones se levantarán nación contra naciones para pelear contra otros, reino contra reino, habrá terremotos, hambrunas, pestes, pandemias, pero todavía no es el fin, dice el Señor en el versículo 7. Estos solo son principios de dolores, dice Jesús en el versículo 8, y esta es una posible referencia a los dolores de la mujer encinta. Es como si Jesús estuviera diciendo que la historia del mundo ya está preñada para dar a luz en algún momento el evento glorioso de la segunda venida de Cristo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No tenemos ni idea del tiempo que va a durar el parto. Si hay hermanas que me están mirando, y seguramente sí, muchas que han dado a luz, saben que una mujer puede estar 3 horas en labor de parto, otra puede estar 20 horas en labor de parto. Hay hermanas que han durado hasta un día, mujeres que duran más de un día en labores de parto. Nosotros no sabemos qué tiempo va a durar este parto, eso nadie lo sabe. Sí sabemos que los dolores de la mujer encinta se intensifican y se hacen más seguidos a medida que se acerca el alumbramiento del bebé. Y de la misma manera, podemos suponer que las señales que el Señor está mencionando aquí serán más intensas, serán más seguidas a medida que nos acercamos a su venida y al fin del mundo. Pero eso sigue siendo muy impreciso. Déjenme darles un ejemplo. Imaginen por un momento a los creyentes que vivieron a principios del siglo XX. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, 4 años más tarde, con un saldo de unos 20 millones de muertos entre civiles y militares y una cantidad similar de soldados heridos. Y sin hablar de cómo eso afectó la economía mundial. Ese mismo año, 1918, llega la pandemia de la gripe española, la más letal de toda la historia, con un saldo de 40 millones de muertos. Es decir, que entre 1914 y 1920, que fue cuando terminó la pandemia de la gripe española, murieron unos 60 millones de personas. 60 millones de personas. Han pasado 100 años después de estos eventos y estamos en el 2020 y todavía estamos aquí. Mis hermanos, no caigamos en la trampa de querer discernir cuándo será el fin del mundo, porque lo cierto es que no lo sabemos. No lo sabemos. Sí, yo sé que el mundo está muy convulsionado. Yo sé que la inmoralidad parece ir rampante por todo el mundo, pero el fin tanto pudiera estar a la vuelta de la esquina como pudiera pasar décadas sin que ocurra. Y yo creo que es a eso que el Señor nos llama la atención al final del discurso. Yo le pido, por favor, que vayan a Marcos 13 y noten algo interesante aquí. Marcos 13, 14 al 23, encontramos la destrucción de Jerusalén y del templo. Versículo 24 al 27, la segunda venida de Cristo. Y ahora escuchen cómo Jesús termina este discurso. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, a quienes ya yo les he dicho cuáles son las señales de la destrucción de Jerusalén y del templo que ocurrió en el siglo I. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ustedes que me están escuchando van a vivir esto.
el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que los versículos 28 al 31 está hablando de los eventos del siglo primero. Y ahora noten el versículo 32. Pero de aquel día de la segunda venida y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ustedes se dan cuenta de la destrucción de Jerusalén. Ustedes iban a ver cosas muy claras. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, porque en aquellos días algunos decían, no se preocupen que ya el Mesías viene, quédense en Jerusalén, la victoria será nuestra, y por eso muchos fueron masacrados. Pero los cristianos que le creyeron a Jesús pudieron huir de Jerusalén a tiempo. De manera, mis hermanos, que la primera advertencia del Señor es que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Estas señales bien pudieran decirnos que la venida de Cristo está a las puertas, a la vuelta de la esquina, o pudieran pasar décadas. Nosotros no lo sabemos. La segunda advertencia del Señor es la que encontramos en los versículos 9 al 13 de Marcos 13. Versículo 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Básicamente, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que los creyentes vamos a sufrir persecución de un modo u otro por causa de Él, por causa de nuestra relación con Él. Pero en vez de detener el avance de la iglesia, esas persecuciones servirán más bien para el avance del evangelio. ¿Vieron el versículo 9? Mirad, el versículo 9, por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios en las sinagogas, delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Y eso lo vemos claramente en el libro de los Hechos. A los apóstoles dando testimonio del evangelio delante de las autoridades judías y romanas, cada vez que fueron llamados a comparecer ante las sinagogas y los tribunales por causa del Señor Jesucristo. Versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Mis hermanos, ese es otro indicativo de que la segunda venida de Cristo no habría de suceder inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo, y es el hecho de que el evangelio debía ser predicado antes a todas las naciones. Y el evangelio de Mateo añade, y entonces vendrá el fin. ¿Ven? Es necesario que nosotros prediquemos el evangelio, porque la promesa dada a Abraham es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de nuevo, nosotros no podemos saber cuándo estará completada esta comisión que el Señor le ha dejado a su iglesia, y por lo tanto no podemos saber cuándo será el fin. ¿Cuándo terminará la iglesia de evangelizar a todas las etnias de la tierra? Nosotros no lo sabemos. Versículo 11. Perdón. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hecho de saber que ellos iban a tener que testificar delante de las autoridades mencionadas en el versículo 9 podía llenarlos del Señor, de temor. Pero el Señor los consuela con esta promesa: no se preocupen de antemano por lo que tengan que decir, porque cuando llegue el momento, el Espíritu Santo que está en ustedes los equipará con la sabiduría necesaria para que puedan responder de una manera apropiada. Y aunque estas palabras se cumplieron de manera primaria en la vida de los apóstoles, hay un sentido secundario
en que podemos aplicar esta promesa a todos los creyentes, porque a partir de Pentecostés el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos capacita para poder hablar del Evangelio, aún en los contextos y circunstancias más difíciles. Versículo 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. No es nada fácil experimentar persecución de parte del gobierno, pero esta persecución vendrá del seno de nuestra propia familia, y eso es mucho más difícil de soportar, es mucho más doloroso. Pero mis hermanos, es lo que muchos creyentes han tenido que sufrir a lo largo de la historia y seguiremos sufriendo. Noten que Jesús no está hablando aquí de un simple rechazo de parte de los miembros de nuestra familia que no son creyentes. Es mucho más que eso. El aborrecimiento del mundo hacia él y hacia los suyos es tan profundo que el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que la sangre pesa más que el agua, refiriéndose a la inclinación natural que sentimos hacia los miembros de nuestra propia familia, sobre todo los más inmediatos, los hijos, los padres. Pero Jesús nos está advirtiendo aquí que el aborrecimiento que el mundo siente hacia él puede llegar a quebrantar esos lazos de amor y convertirlos en rechazo y aborrecimiento. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cristo representa todo lo que el hombre incrédulo aborrece. Y todos los que somos de él llevamos esa estigma con nosotros. Vamos detrás de un Salvador que fue crucificado en una cruz y no podemos esperar que el mundo nos trate mejor de cómo lo trató a él. Más, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la enseñanza de este texto no es que un verdadero creyente puede perder su salvación si no persevera hasta el fin, sino que los verdaderos creyentes son aquellos que perseveran, aún en medio de las persecuciones y circunstancias más difíciles de la vida. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, las persecuciones purifican la iglesia porque sirven para separar a los verdaderos creyentes de los que no lo son. Cristo dice en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, versículo 13, que hay algunos que parecen que creen por algún tiempo, pero en medio de las pruebas se apartan. Ser cristiano nunca ha sido fácil y nunca lo será. Pero mis hermanos, no hay razón para sentirnos intimidados por el mundo, porque estamos del lado de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario, independientemente de lo que el mundo piense de los cristianos. Es un gran privilegio seguir y servir a ese rey que por amor a nosotros se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos, como dice en Marcos 10:45. Mis hermanos, recuerden que ese que murió en debilidad ahora reina con poder en la presencia del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice Pablo en Efesios 1:21. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. En estos días, con este tema del coronavirus, de la pandemia, hay muchas teorías de conspiración. Si este virus fue creado en un laboratorio, si hay personas que están tratando de reducir la tasa de mortalidad, y puede ser como puede que no lo sea. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros no estamos en las manos de un grupo de científicos locos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Nuestro Dios reina. Jesús es el rey soberano de los reyes de la tierra. Si hay algo que aprendemos de este pasaje, es que este mundo no se está moviendo a tontas y a locas. Nuestro Dios está llevando a cabo el plan de redención que decretó desde antes de la fundación del mundo y que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Nada ni nadie podrá impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer. Nada ni nadie. Jesús anunció de antemano su muerte y su resurrección. Anunció de antemano la destrucción de Jerusalén y del templo en un lapso de tiempo de 40 años.
Anunció que los judíos serían esparcidos por todo el planeta por causa del pecado. Anunció que él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Anunció que su evangelio sería predicado a todas las naciones y también anunció que él regresará por segunda vez desde los cielos cuando todo se haya cumplido. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores y algún día todos aquellos que se han rendido ante su soberanía y han venido delante de Él en arrepentimiento y fe, reinaremos juntamente con Él. De manera, mis hermanos, que en vez de estar especulando sobre la llegada del fin del mundo, nosotros debemos continuar llevando a cabo la gran comisión que Cristo nos encargó. Debemos seguir predicando el evangelio a los perdidos. Debemos continuar discipulando a los creyentes para que seamos cada vez más semejantes a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, yo me temo que en estos días muchos que profesan ser cristianos están más pendientes de los periódicos que de su Biblia. O están más interesados en estas teorías de conspiración que en su propia santificación, en mortificar sus pecados, en crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí debemos vivir a la espera de la segunda venida, porque esa esperanza purifica al creyente, dice Juan en el capítulo 3 de su primera carta. Pero mis hermanos, mientras tanto, debemos mantenernos en pie de guerra, porque no tenemos la menor idea de cuándo será la segunda venida. No tenemos la menor idea de cuándo será el fin del mundo. Así que mientras tanto, mi hermano, mantente velando, mantente en pie de guerra, corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús. Escucha cómo el Señor concluye este discurso del Monte de los Olivos, con el que ahora yo también concluyo esta exposición. Versículo 35 de Marcos 13. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No lo sabéis. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Velad. Mantente corriendo, mi hermano. Mantente predicando el evangelio, mantente discipulando hasta que el Señor regrese en gloria o hasta que Él te llame a su gloria. Quiere el Señor bendecir a su pueblo en todos los lugares donde estuvimos transmitiendo esta conferencia. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos esta hermosa oportunidad de compartir una vez más tu palabra, que esperamos haya sido de bendición y edificación para tus hijos en todos los lugares de América Latina. Sé con nosotros ahora, Padre bueno, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Estás muteado, Noé. Ahora me... Sí. Pastor Sugel, muchas gracias. Es un ejemplo para todos los pastores en Latinoamérica cómo usted manejó este pasaje bíblico versículo por versículo en una forma expositiva, de suerte que tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que usted no habló. La buena noticia es que la Biblia habló. Gloria al Señor. Sí, y es fantástico como usted lo presentó. Le vamos a dar unos minutos de descanso, pastor, porque dentro de unos 5 minutos vamos a iniciar el programa de preguntas y respuestas. Así que cambiamos un poquitín el programa para darle un poco de descanso a la voz del pastor. Y quiero invitarlos a todos a estudiar en el Seminario Reformado Latinoamericano. Este seminario está autorizado por el Departamento de Educación del Estado de la Florida, está afiliado a la Asociación de Seminarios Reformados de Norteamérica y está también
certificado por ECFA. En este mes iniciamos el programa de doctorado y pronto lo van a ver en la red para que puedan bajar las solicitudes. Lo que el pastor dijo, cómo Dios está utilizando esta pandemia para llevar la palabra de Dios a todas partes. Les quiero decir que hace 2 semanas, cuando presentamos el libro de los Romanos, más de 5,000 personas entraron solamente a YouTube, aparte de las otras, y se matricularon más de 100, o sea, han pedido solicitud más de 150 nuevos estudiantes en toda Latinoamérica. Tenemos el seminario en Centroamérica también, que comienza desde El Salvador y Honduras, y también en Chile, a quienes les damos la bienvenida, e invitamos a los estudiantes a que inicien, que comiencen a hacer solicitud para el internado que comienza en enero en Medellín, y tenemos un cupo limitado para 50 hombres que deseen estudiar por todo el año, y es interesante. No estamos tratando de hacer dinero, es totalmente gratuito, se les da alimentación, se les da el estudio, el sitio donde vivir. Bueno, les regalamos el agua y el aire para respirar. Bueno, de todas maneras, este es el sitio donde pueden matricularse en el seminario. Aparte de eso, la próxima semana, el 13 de julio, vamos a tener un taller donde vamos a enseñar toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en 8 días, desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, desde hora colombiana. Obviamente, está la librería CLC, tiene en venta la Biblia Thompson, que es una Biblia donde parece una biblioteca, pero también el doctor R.C. Sproul ha preparado una Biblia que también se va a comenzar a llegar a Latinoamérica, la Biblia reformada, con comentarios. Los invito entonces para el día 13 de julio a iniciar un panorama de toda la Biblia para motivarlos no solamente a ustedes, sino a las familias y a los niños a leer la Biblia. La vamos a hacer de una forma dinámica y en una forma total, panorámica, bien comprensiva. También les quiero dar un agradecimiento muy especial a los hermanos de la librería CLC, al hermano Pavón de Colombia, el pastor Burke de Panamá y al hermano de Chile, que están esta noche con nosotros, y ahora los quiero invitar para que den un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando. Doctor Noé Acosta, qué gusto aquí saludarlo desde casa y esperando el momento en que podamos estrechar las manos. Estamos muy contentos y maravillados. Tengo las manos congeladas de tanto escribir. ¡Wow! Esto fue espectacular y así me imagino que están todos. Necesitamos ahorita hacer masajes para descansar y tenemos pues unos recursos espectaculares también que el Seminario Reformado Latinoamericano, en conjunto con el pastor Sugel Michelén, quisieron que recomendáramos nosotros libros que tenemos para recomendar en esta noche, así que habrá un espacio más adelantito para hablar de ellos y es un honor para nosotros podernos conectar y trabajar juntos para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Qué honor, mi doctor Noé, poder estar juntos en esta conferencia. Muchas bendiciones y saludos a todas las personas que nos están viendo a nivel de toda Latinoamérica y no sé qué otros países del mundo están, pero hay muchos conectados de diferentes países. Un saludo, mi doctor Noé. Gracias.
Damos un saludo también muy especial a la República Dominicana. Casi que pecamos contra el 11 mandamiento de envidia por tener allá al pastor Sujel Michelén, que es realmente un hombre que Dios ha usado de una forma extraordinaria. Ahora invitamos al doctor Julio Benítez y al pastor Sujel Michelén para el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que tenemos aquí una serie de preguntas. Hemos seleccionado algunas de las cuales el pastor no pudo explicar prolijamente en esta exposición. Entonces vamos a compartirlas. La primera pregunta, pastor Sujel, se relaciona con el 666. Preguntan, todas estas ideas del chip que están, bueno, aquí lo ponen como si fuera ya algo que se está dando ya, que están implantando en personas, ¿tiene relación con lo que la Biblia dice y el 666? Bueno, indudablemente, en un tiempo breve de preguntas y respuestas, es muy difícil dar una explicación amplia de este tema. Solamente quiero decirles lo siguiente, hermanos, si ustedes leen Apocalipsis con calma, se van a dar cuenta que ahí no solamente se habla de la señal de la bestia, sino también de la señal del cordero. Y dice claramente que aquellos que tienen la señal de la bestia son aquellos que son inconversos, son aquellos que no se les implanta a la fuerza una señal, sino que ellos se dedican a sí mismos a la bestia. O sea, son personas que adoran voluntariamente a la bestia. Así que mira, si tú eres creyente, de verdad, mi hermano, no te inquietes ni te preocupes con este tema, porque de seguro que a ti nunca te van a poner esa señal, porque ya tú tienes la señal, el sello del Cordero, ya tú tienes el sello del Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios, y de hecho en 2 Timoteo, capítulo 2, también el apóstol Pablo dice en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que miren, mis hermanos, no voy a entrar en interpretar que es el 6.6 de Apocalipsis 13, pero sí te puedo decir que no tiene nada que ver con ninguna vacuna, no tiene nada que ver con ningún chip, ni va a ser nada que te van a imponer a la fuerza. El sello de la bestia, cada incrédulo lo elige, lo recibe voluntariamente. Gracias. Ok. Siga. No, ya, que tenemos otro sello, es el sello del Cordero, un sello para el cual fuimos predestinados, dicen en Apocalipsis 3 y 17, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, pastor. En Marcos capítulo 13, versículo 22, el Señor dice, entonces, en el 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Alguien está preguntando, ¿fue su cumplimiento únicamente en el pasado o tiene algún sentido actual ante la próxima venida de Cristo? Mira, es indudable que la destrucción del templo y de Jerusalén en la misma Biblia se usa como algo tipológico de lo que va a suceder antes de que Cristo vuelva. De manera que estas palabras tuvieron un cumplimiento literal específico en ese tiempo, pero también van a tener un cumplimiento tipológico a través de toda la era evangélica. Se van a estar levantando falsos maestros y falsos cristos, y lo sabemos por lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, por lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, o sea que hay un cumplimiento literal en Marcos 13, pero hay un cumplimiento tipológico que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la historia evangélica. A través de toda esta era habrá hambre, terremotos, pestes, guerras, etcétera. Gracias. En Mateo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pregunta, ¿el sentido de este texto es literal? Es decir, ¿vamos a predicar a cada ser humano en el mundo
¿O se refiere a que vamos a predicarle a todos los elegidos por gracia? No, eso es una buena pregunta. La palabra naciones es etnia, etnos, de donde viene la palabra etnia, y la idea es que Cristo quiere que su evangelio alcance a todas las etnias, pero recuerden que hay muchas etnias que ya fueron alcanzadas en el pasado, aunque hoy día rechazan el evangelio de Jesucristo. O sea que nosotros, por eso es que no podemos saber, es imposible saber en qué momento esto se cumplirá. Por ejemplo, hay muchos países del Medio Oriente que hoy están bajo el Islam, que en un momento dado fueron alcanzados por el evangelio en los primeros siglos de la era cristiana. Entonces, debemos suponer que ellos deben ser alcanzados otra vez o ya fueron alcanzados. O sea, es que no lo sabemos. O sea, la profecía bíblica tiene la particularidad de que nosotros podemos saber con precisión cuándo ocurrió después que ocurra, a menos que sea algo tan claro como la segunda venida de Cristo. Eso todo el mundo lo verá, pero hay detalles en las profecías que nosotros podremos decir con toda claridad, esto pasó después que pase. Gracias. Al ver las situaciones actuales terribles y las señales de que el mundo va en decadencia, ¿cómo se puede conciliar eso con la idea de que Cristo reina? Bueno, porque el reino de Cristo ahora mismo es espiritual. Mateo capítulo 13 es un pasaje clave para responder esa pregunta. No Marcos 13, sino Mateo 13. En las parábolas del reino, y una de ellas es la del trigo y la cizaña. Algunos usan ese texto para decir que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Eso es verdad, pero el campo del que habla Jesús allí es el mundo, no la iglesia. Y lo que Cristo está diciendo es, le voy a decir un misterio, y el misterio es que aunque yo vine ya como rey del reino, ahora estamos en una etapa de siembra de la palabra. Por eso la primera parábola de Mateo 3 es la parábola del sembrador. Pero no ha llegado la etapa de la siega que será en mi segunda venida. Así que Cristo está reinando y eso lo vemos claramente porque a pesar de toda la oposición que el mundo incrédulo plantea a la iglesia sigue avanzando, gente se sigue convirtiendo y siendo traspasados, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que sí, Cristo está reinando, porque muchos a través de la predicación de la palabra, y gloria a Dios por eso, están siendo traídos al reino de la luz, están siendo traídos al reino del Hijo. Así que sí, el reino de Dios está creciendo en el mundo, está avanzando, y Cristo está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Preciso es que Él reine a la diestra del Padre, dice Pablo en 1 Corintios 15, hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Pastor, ¿se refiere Marcos 13, 14 y los versículos que siguen al anticristo? Solo leo el verso 14 que dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Esa abominación desoladora la menciona Daniel 3 veces y específicamente en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y yo estoy completamente convencido, vuelvo y repito, hermanos, podemos diferir, buenos hermanos difieren en cuanto a esto, pero yo creo que eso se refiere a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, no se refiere al anticristo. Yo creo que eso ya se cumplió y lo vemos claramente en lo que sigue diciendo el texto. Recuerden que Marcos 13, 14 en adelante, tiene un paralelo en Lucas 21. Y en el texto de Lucas 21 es muy evidente que no puede referirse a un anticristo futuro, porque dice que los judíos iban a ser esparcidos por todas las naciones de la tierra hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso pasó, si quieren una fecha exacta, en el año 130 después de Cristo, en la rebelión de Bar Kokhba, cuando todos los judíos fueron sacados de la ciudad de Jerusalén. Se le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén, se le llamó Aelia Capitolina, porque se quiso borrar toda memoria de los judíos de esa ciudad, y ahí fue cuando a esa tierra se le comenzó a llamar Palestina, es decir, tierra de los filisteos.
Así que nosotros hoy decimos Palestina en los tiempos de Jesús y se puede entender perfectamente, pero si vamos a precisión histórica es anacrónico porque Palestina se le comenzó a llamar ese territorio después que ya Jesús no estaba, había muerto y había resucitado. Pero el punto es, yo creo que esa profecía se cumplió en el año 70 y Lucas 21 nos lo muestra claramente en el pasaje paralelo. Ok, ¿qué relación, pastor, existe entre Marcos 13 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 9, donde habla de la manifestación del hombre de pecado? Mira, yo creo que Segunda Tesalonicenses capítulo 2 sí habla de ese hombre de pecado, probablemente está hablando del anticristo, y dice a quien el Señor matará con el espíritu de su boca en su venida. Entonces, como Marcos 13, versículo 24, habla de la segunda venida, yo puedo conectar esos dos pasajes, pero no por el anticristo, sino por Jesucristo, por la segunda venida de Cristo. Así que yo creo que Segunda Tesalonicenses capítulo 2 sí habla del anticristo, de ese hombre de pecado. Bien, y ya para finalizar, es sabido que en la historia de la humanidad han existido pestes y pandemias, incluso más mortales que la actual. Entonces, cuando Cristo habla acerca de las pestes que vendrán como señal del final de los tiempos, ¿cómo las vamos a identificar? Siendo que en la historia de la humanidad ya se han dado muchas pestes. Mis hermanos, yo espero haber podido explicar esto con más claridad y lamento si no fue así. Pero es que precisamente lo que el Señor está diciendo en Marcos 13 es que esas no son señales del fin. O sea, fíjense lo que dice de nuevo el texto. Ese es mi punto. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, o sea, Cristo está diciendo, no se dejen engañar como si fueran señales del fin, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. O sea, estas señales no pueden ser señales del fin, que es lo que Jesús explícitamente está diciendo. No, no son señales del fin. Y no lo son precisamente porque a lo largo de toda la historia van a haber hambres, terremotos y por esa razón pestes. Imagínense la Edad Media, la peste bubónica mató 1/3 de la humanidad, 1/3 de la humanidad. Yo estoy seguro que las personas pensaron, no, seguro que ya se está acabando el mundo y todavía estamos aquí. Entonces, no, mi hermano que hizo la pregunta, gracias. No, es que no son señales del fin. Yo creo, vuelvo y repito, que a medida que nos estemos acercando al fin, estas señales van a ser más duras, van a ser más seguidas. Pero eso no es preciso. O sea, yo no puedo decir que ya faltan 5 años, o faltan 3, o faltan 20, o faltan 50. De verdad, nosotros no lo sabemos. Y mi temor, yo tengo varios temores con esto. Un temor es que nosotros hablemos más del anticristo que de Cristo. Y yo creo que eso es una táctica del diablo para que no prediquemos el evangelio. 2, que algunos estén diciendo, bueno, ya esto se está acabando, vamos ahora ya a esperar la segunda venida y dejemos de hacer lo que Cristo explícitamente nos mandó a hacer, predicar el evangelio a los perdidos y hacer discípulos hasta que Él vuelva. A Martín Lutero le preguntaron, ¿qué tú harías? No sabemos si eso es histórico, pero dice la historia, que a Martín Lutero le preguntaron, ¿qué tú harías si tú supieras que mañana es el fin del mundo? Dijo, bueno, yo planto un árbol de manzana. O sea, en otras palabras, yo voy a hacer lo que Cristo me ha mandado a hacer y no solamente está la gran comisión, sino el mandato cultural, ¿verdad? En Génesis. Así que yo voy a seguir cumpliendo el mandato cultural y el mandato, la gran comisión, hasta que Cristo vuelva. Gracias por estas excelentes respuestas. Entonces vamos a continuar con el hermano Noé Acosta. Gracias, Pastor Sujal. Fue muy interesante la pregunta sobre la marca, porque como usted dice bien claro, la marca externa no cambia para nada el corazón entregado a Cristo. O sea que si alguien le pone una marca o lo que sea, eso no le va a cambiar en absolutamente el corazón, así que no tenemos que tener miedo de ninguna marca externa. Nuestra relación con Cristo no va a cambiar y la posición del Espíritu. La otra cuestión que... Perdón, perdona, porque ya el tiempo de pregunta y respuesta se acabó, pero solamente para leer este texto y tranquilizar el corazón de los hermanos. Dice Apocalipsis capítulo 13,
Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida, etcétera, etcétera. Dice, uy, se me... Oh, y la mataron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, de verdad, claro de ahí, imposible. Es bien claro. Y la otra cuestión es, así me pongan una marca 666, esa marca no va a cambiar mi corazón y mi amor por Cristo. Así que no hay que tener miedo de esas tipologías que usted estaba hablando, pastor. La otra cuestión es la labor de presentar el evangelio. El mundo se va a acabar, ¿sabe cuándo? Cuando el último elegido ha llegado a Cristo. Y eso lo dice bien claro la Escritura, así que nuestro trabajo es continuar presentando el evangelio. Y la otra cuestión es que nadie lo sabe. Y Jesús dijo, yo no lo sé, y Jesús es Dios. Aquí es una pregunta mucho más seria, porque entonces Cristo no es omnisciente. Y la verdad es que aquí está hablando de la humanidad de Cristo y la divinidad no le ha informado a la parte humana de cuándo va a ser. Eso no quiere decir. Y por eso cuando Cristo dice, yo no lo sé, eso que usted acaba de decir, no se dejen engañar de que alguien tenga que decir que yo sí sé cuando el mismo Dios, Cristo, no lo sabe. Mira, no, algunos son tan increíbles que dice, el día y la hora nadie lo sabe. Y dice, pero no mencioné el año. No, porque ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, no lo sabe nadie. Sí. Ahora lo vamos a dejar descansar unos 5 minutos más, pastor. Vamos a invitar al hermano Pavón, David Pavón de CLC, y luego cuando termine, vamos a pedirle al pastor Julio que vuelva a orar por usted, por la República Dominicana, y también por todas las personas que están escuchando esto. Pero vamos a invitar al hermano David Pavón para que nos hable un poco sobre esa maravillosa librería. Gracias, gracias. Cuando usted dice esa maravillosa librería es música en mis oídos, porque eso es lo que hacemos, tener una maravillosa librería para el bien de nuestros hermanos aquí en Colombia y en todo el mundo, porque estamos haciendo presencia en más de 40 países, traduciendo libros en más de 23 idiomas para bendición de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Quisiera saludar, ya que me dan la oportunidad, a personas que están con nosotros también aquí en el panel, a nuestro querido hermano Patricio Romo. Patricio Romo, que es el director de CLC Chile, y te has venido deleitando, Pato, en esta conferencia del pastor Sugel. Tremendo, tremendo. Buenas noches a todos. Un gusto poder saludar a todos quienes están viendo esta transmisión. Me siento, pero tremendamente bendecido de compartir este tiempo junto al pastor Sugel Michelén. Quiero dar un saludo especial a todos quienes están viendo este programa desde Chile. Contarles a nuestros compatriotas que seguimos trabajando para hacer disponible la palabra de Dios y la literatura cristiana a lo largo de todo nuestro país. Les invitamos a visitar nuestra página web www.clcchile.com, donde le atenderemos sus pedidos, consultas. Tenemos disponible el servicio de despacho a todo nuestro país. También contarles una muy buena noticia. Los libros del pastor Sugel Michelén estarán con un 20% de descuento hasta el día 6 de julio. Así que aprovechen. Les dejo la invitación a visitarnos en www.clcchile.com y con todo gusto atenderemos sus solicitudes y les esperamos. Que Dios les bendiga. Una bendición compartir este tiempo junto al pastor. Excelente, mi querido. Y esos libros donde producen uno de los mejores vinos se combinan con una de las mejores carnes también, es decir, desde Uruguay. Tenemos también allí a nuestro querido hermano de Uruguay, Álvaro, está por allí también. Álvaro Silva, prende el micrófono, Álvaro, ahí estamos. Y un saludo especial para la gente de Uruguay y la representación ahí en cabeza tuya de CLC. Saludos, Álvaro. Saludos, David. La verdad que
estamos agradecidos de formar parte de este gran evento. Excelente exposición del pastor Sugel. La verdad que no he parado de tomar nota y estamos agradecidos también por todo lo que hicieron posible esta transmisión y de formar parte. Y también comentarles como CLC Uruguay que contamos con los libros del pastor Michel Sugelén. Y nada, agradecidos y agradecer como CLC Uruguay a todos los que hicieron parte de la transmisión y los que están escuchando. Un abrazo. Un abrazo y saludos a Humberto y toda la gente de Uruguay. También nos acompaña desde CLC Panamá aquí en el panel a nuestro querido hermano y amigo Héctor Burke. Saludos, mi querido Héctor. Cuéntame cómo estuvo este tiempo allí en Panamá. Gracias, David. Gracias, amados, amado Pastor Sugel. La verdad que su enseñanza, su mensaje fue muy profundo. Tal como David, me quedé con las manos congeladas de tanto tomar nota, de estar revisando la palabra de Dios. La verdad que ha sido bendición. Quiero saludar a todos los que nos ven desde México, desde Estados Unidos, desde España y por supuesto desde Panamá. Todos estamos sintonizados, muy atentos a la enseñanza que estamos recibiendo esta noche. Y quiero decirle a todos que CLC Panamá y CLC Latinoamericana está comprometida a llevar a sus casas material, mensajes que edifiquen vidas, que transformen vidas y que libros que irradian luz. Y en nuestras librerías también tenemos los libros de Sugel Michelén y también tenemos una Biblia que ha sido de éxito, la Biblia Mujer Verdadera, que lleva los comentarios y los aportes también de Sugel Michelén. Los tenemos allá en Centro de Literatura Cristiana Panamá y aún seguimos con cierre por la pandemia, aún seguimos con nuestras tiendas cerradas, pero tenemos nuestra librería virtual abierta, www.clclibros.com. Ahí nos pueden contactar y tenemos nuestra tienda virtual, está al servicio de todos los panameños y todo aquel que quiere libros y irradian luz para edificar sus vidas. Los bendigo y les digo, estén atentos a nuestros próximos eventos, que estamos seleccionando eventos de calidad, de primera, para llegar a sus hogares, para edificar sus vidas. Qué tiempo tan hermoso que desde casa podemos recibir material de primera calidad a través de los canales de CLC a nivel de la región de Latinoamérica. David, te paso el micrófono. Muchas gracias, Héctor. Saludamos también a varios países de CLC que están conectados en las redes sociales, por ejemplo, a la gente de Ecuador que está conectada con nosotros en este momento, a CLC México, a CLC Perú, CLC Venezuela, CLC España y CLC Bolivia. Ahí hemos estado conectados. Y también tenemos libros recomendados, pero les quiero decir también que los que llenen el formulario que se les ha escrito ahí en las redes sociales van a poder recibir 2 libros de manera gratuita, 2 libros electrónicos de manera gratuita, que se llama uno, Doctrinas Bíblicas Simplemente Explicadas. Doctrinas Bíblicas Simplemente Explicadas por varios autores, está allí. Y tenemos otro libro que es Una Poderosa Salvación. Los está donando el Ministerio Chapel Library. Entonces, allí pueden ustedes, mediante la inscripción, pueden recibir estos libros a través de estos hermanos de Chapel Library, quienes están donando estos 2 libros de manera digital. Una Poderosa Salvación y Doctrinas Bíblicas Simplemente Explicadas. Simplemente un regalo para usted, mi querido. También tenemos otros recursos que estamos listos aquí, y es el libro Un Mejor Pacto. Yo aquí lo tengo en mis manos y ahí se está proyectando también por este hermano Pascal Denot, y le estamos recomendando sobre la fundación doctrinal del credobautismo, una comparación bíblica e histórica entre el credobautismo y el pedobautismo, y es la edición revisada. Ahí lo tenemos. Estos son libros recomendados en esta sección. Vamos con otro libro. Wow, La crianza de los hijos, 14 principios del evangelio que pueden cambiar radicalmente a tu familia. Uno de estos principios es que es un llamado el ser padre, y el principio es: nada es más importante en tu vida que ser un instrumento para formar el alma de una persona.
Y tenemos otro acerca del control. El principio dice así: la meta de la crianza no es el control del comportamiento, sino la transformación del corazón y la vida. Un súper recomendado del doctor Paul David Tripp, La crianza de los hijos. Tenemos allí esto es una biografía que hace el doctor Stephen Lawson sobre la vida del señor William Tyndale, quien fue la persona que Dios usó para traducir de los idiomas griego y hebreo al inglés. William Tyndale estaba conmocionado porque la Biblia se leía en latín y él dijo: si la logro traducir al inglés, yo sé que si se la reparto aún al campesino más humilde, él va a poder tener un conocimiento mejor que el mismo Papa, porque la Biblia la tiene en un lenguaje, en el lenguaje materno. Y esta es una biografía del hermano William Tyndale, un hombre que murió por traducir la Biblia del griego y al hebreo al inglés, y se le debe mucho a este hombre. Aquí está este libro también, súper recomendado. Tenemos aquí, por toda una autoridad, el doctor R.C. Sproul, con este libro. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Dice: guerras, rumores de guerra, hambres, terremotos, calentamiento global. Jesús dijo que todas estas cosas ocurrirán antes de su venida y del fin del mundo. Esto es un tema muy interesante, muy actual y muy de la mano a lo que el pastor Sugel ahorita estaba recomendando. Así que lo tenemos también disponible. ¿En dónde? En las librerías de CLC Latinoamérica, y no solamente en las librerías CLC de Latinoamérica. Hay otras librerías que también se vinculan y adquieren recursos por medio de CLC en la librería favorita de tu ciudad. Ahí puedes conseguirlo, que CLC también les surte a ellos también. Tenemos un libro fabuloso, son devocionales, 365 devocionales, nada más y nada menos que del señor Charles Spurgeon, del mismo que escribió del Cheques del Banco de la Fe, promesas de aliento y de ánimo para cada día, una lectura que te inspira, muy recomendado también. Allí lo tenemos disponible. Adelante. Tenemos, wow, mira este, del doctor A.W. Tozer, el conocimiento del Dios Santo. ¿Qué necesitas conocer de nuestro Dios Santo? La santidad, la Santa Trinidad, la autoexistencia de Dios, la autosuficiencia de Dios. Dios es eterno, infinito, inmutable, omnisciente, sabio, omnipotente, trascendente, fiel, bueno, justo, misericordioso, amor, santidad, soberanía. Wow, una cantidad de información que es útil para hablar. Transformación, ¿sí? Útil para la transformación. Esto es uno de los hombres que ha aportado bendiciones al cristianismo. Así que también lo tenemos disponible para que lo puedas adquirir en cualquiera de nuestras librerías. La predicación cristocéntrica también lo tenemos ahí del hermano Bryan Chapell. Predicación cristocéntrica, el protagonista
de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se expone la palabra de Dios, se debe mostrar la Biblia y mostrar al Señor Jesús. Ahí tenemos predicación cristocéntrica para todos los pastores y líderes y aquellos predicadores laicos que se están preparando para exponer sermones. Tenemos una herramienta allí como un beneficio para que tu mensaje sea de una manera más efectivo. Tenemos instrumentos en las manos del Redentor, del mismo autor de la crianza de los hijos, el doctor Paul David Tripp, disponible también, instrumento en las manos del Redentor. Lo tenemos allí disponible también para que lo puedas adquirir. Muchas gracias, mis queridos. Y con esto creo que estamos cerrando allí la sección de literatura. Wow, tenemos una oportunidad de instruirnos. Ahorita estamos fascinados con el pastor Sugel. Uno de los lectores asiduos de buena literatura es el pastor Sugel. En cada una de las enseñanzas él está recomendando literatura y literatura y literatura. Este hermano Sugel, pastor Sugel, es un hombre que lee libros de buen contenido y ellos quisieron que recomendáramos esta serie de 10 libros para que ustedes los puedan tener. Esperamos que los hayan podido tomar foto o escribir y en las librerías les estamos esperando. Visiten a las librerías de CLC Colombia. Acuérdese que tenemos nuevos horarios para las librerías de Bogotá. Las de fuera de Bogotá tienen sus horarios tradicionales, pero en Bogotá estamos acatando las normas de nuestras autoridades, atendiendo a partir de las 12 del mediodía. Pero si quieres antes, lo podemos hacer también a través de nuestra tienda online, sirviendo para cualquier región del país con libros que irradian luz y cambian vidas. Porque para eso está CLC, para que la gente conozca de Cristo y los que conocen de Cristo maduren su fe con estos recursos. Muchas bendiciones y gracias por estar conectados, recibiendo un alimento sólido. Continuamos ahí con nuestro querido doctor Noé Acosta o nuestro pastor Julio Benítez también, no sé. Ahí está el doctor Noé Acosta. Gracias, mi querido. Sí, muy amable. El libro del doctor Sproul, Los últimos días, va a estar muy de acuerdo con lo que habló el pastor Sugel Michelén. Acuérdense que el doctor R.C. Sproul es el teólogo más importante del siglo XX y del siglo XXI. Ahora invitamos al doctor Benítez y al pastor Sugel Michelén para cerrar esto y nuevamente, pastor Sugel, nuestros agradecimientos. Solamente podemos orar por usted y darle gracias a Dios por el servicio que usted le está dando. Antes de irme, quiero recordarles a todos que el próximo 13 de julio vamos a hacer un panorama bíblico de 8 días y las personas que nunca han leído la Biblia, esta es su oportunidad para motivarse. Doctor Benítez o pastor Sugel, ¿tiene alguna palabra final antes de que el pastor ore por usted? No, muchas gracias, hermanos, por orar por nosotros y esperando que pronto esta pandemia pase y podamos vernos en físico. Así es. Así es. Bueno. Ok, entonces vamos a dar gracias a nuestro Dios por el pastor Sugel, por ese ministerio tan especial que le ha dado Dios
a través del cual no solo bendice a la congregación en la cual es pastor, sino que el Señor está usándolo poderosamente, maravillosamente, para bendecir al pueblo cristiano hispano y alcanzar a muchas personas para el evangelio. Así que vamos a presentarlo nuevamente delante de Dios y vamos a suplicarle por él, la congregación donde está y su nación. Inclinemos todos el rostro, por favor. Bendito Dios, creador de todo lo que existe, soberano Rey que gobierna sobre todo el mundo, que controlas los hilos de la historia, que haces con los habitantes de la tierra como tú quieres, que envías el bien y el mal, que, Señor, desatas la tempestad y luego la calmas, que te especializas incluso en usar el mal que cometemos los hombres para sacar bienes para el hombre mismo, para tu pueblo y para la iglesia. Tú eres el Dios maravilloso que haces lo que para nosotros es imposible. Y a ti, Padre, reconociendo tu poder, tu fuerza, tu soberanía y tu control, nos acercamos para presentar delante de ti una vez más al pastor Sugel Michelén. Primero, para darte gracias por su vida, para darte gracias por esos dones tan maravillosos que le has dado. Gracias por levantarlo como uno de los predicadores más conspicuos en el habla hispana, y gracias por la humildad que le has dado, porque sabemos, Señor, que él, como el apóstol Pablo dice, por tu gracia, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Señor, a la misma vez queremos rogarte una bendición especial sobre él. Tú sabes, Padre, todo el trabajo que ha estado haciendo él durante este tiempo por Zoom y por otro tipo de transmisiones, predicando y anunciando tu evangelio, el evangelio bíblico. Y esto le cansa en su cuerpo y en su mente. Fortalécele y bendícele. Te ruego que bendigas a su esposa, a Glorita. Oh Dios, que tú estés ayudándola para que pueda estar allí como lo ha estado siempre al lado de su esposo, siendo de consuelo y ayuda. A la misma vez te ruego que le bendigas. Su nación se aproxima una elección que es muy decisiva y que es muy importante, ya que está en juego la continuidad o no de algunas leyes y normas que han protegido a la nación en contra de estos movimientos aberrantes actuales que promueven el asesinato de niños en el vientre de sus madres, que promueven las uniones legales como si fueran matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual es totalmente aberrante y ofensivo para tu santa ley y que va en contra de la propia naturaleza. Señor, por lo tanto, te rogamos que bendigas a la iglesia cristiana en Dominicana. Yo sé que el pastor y muchos otros han estado involucrados en una campaña seria desde las Sagradas Escrituras para instruir a los cristianos y a los dominicanos respecto a cómo votar sabiamente. Y este votar sabiamente es no estar de acuerdo con aquellos que promueven la destrucción de la raza humana a través del aborto, y a través del matrimonio de personas del mismo sexo. Señor, sigue bendiciendo esta campaña cristiana, evangélica, bíblica, y permite que en tu voluntad tenga un impacto en toda la nación de tal manera que ellos aún continúen disfrutando de estas buenas leyes que en naciones como Colombia, Argentina
y otras más ya se perdieron, y actualmente en nuestras naciones se promueve con libertad estas prácticas tan dañinas. Ten misericordia de esa isla, que ha sido una isla bendecida al contar con muchas iglesias bíblicas como esta donde pastorea el hermano. Padre, una vez más te damos gracias por este tiempo que nos has dado hoy. Nos encomendamos a ti, rogando tu bendición sobre cada uno de nosotros, que sigas guardándonos, librándonos del mal, protegiéndonos en medio de esta pandemia, aumentando nuestra fe y llenándonos de gozo y esperanza. Todo esto te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Amén. Bueno. Ok, gracias. Y entonces así hemos finalizado. Les esperamos para una nueva transmisión. Sí, va a ser el 13 de julio. Bueno, creo que se terminó. Bueno.